Un poco como para recordar, ¿no? Porque a veces nos vamos a encontrar que tenemos dudas o algún colega o algún colega enfermero, algún colega del personal de salud nos puede decir por qué, ¿no? Usar el ultrasonido, por qué usar una herramienta médica por nosotros siendo enfermeros. Bueno, la realidad es que no nos olvidemos que el ultrasonido nos viene a dar datos, ¿bien? Va a servir como una herramienta para seguir recolectando datos. Y esos datos nosotros los vamos a usar en el proceso de atención de enfermería, ¿bien? Los cuales estos datos nos van a servir para generar diagnósticos de enfermería, los cuales podemos después planificar un cuidado y realizar de esa manera alguna intervención. Y recordemos que cuando más datos tengamos, los cuidados van a ser de calidad, ¿bien? Así que muy importante, no se olviden, bien, que cuando nosotros usamos el equipo de ultrasonido, bien, si quieren le pueden decir equipo de ecografía, pero yo siempre digo equipo de ultrasonido porque la ecografía se la dejamos a los médicos que hacen diagnósticos médicos, nosotros hacemos diagnósticos a enfermeros. ¿M? Bien, retomando un poco, acá me gustaría que me comenten, bien, mientras tanto, que en el chat pongan ¿qué temas vieron o están viendo en relación al ultrasonido? Porque hay algunas diapositivas que posiblemente sean un poco avanzadas o, al contrario, tal vez ya las hayan visto. Bien, por ejemplo, si ya vieron tipos de transductores, si ya vieron frecuencias, si ya vieron ventanas cardíacas. Bien, o se dedicaron puramente a lo vascular. Bien, me gustaría que vayan poniendo eso en el chat. Mientras yo voy recordando un poco, este es el proceso que nosotros vamos a usar para el manejo del acceso vascular. Bien, siempre voy a rememorar este gráfico porque nosotros, para empezar a hacer valoración con el ultrasonido, vamos a recolectar información de la historia clínica, bien, como la edad del diagnóstico médico, la historia de accesos vasculares, de los tipos de accesos vasculares que se les colocó. Y acá, ojo, no solamente las vías, bien, las vías venosas, sino también las vías centrales, también las líneas arteriales. Y otros dispositivos que se hayan usado, por ejemplo, un catéter de hemodiálisis. Eh, Porque, a ver, nos va a dar información de lo crítico que pudo haber estado la persona y también de la disponibilidad de sitios de punción. Por ejemplo, si tuvo una catéter de hemodiálisis en femoral derecha, si es eh, si uno quiere asistir al médico para que haga una punción, no debería punzar en femoral derecha. Si se le quiere colocar un catéter PIC, ¿no? En femoral, bien, no debería usar la derecha. Bien. Eh, si se colocó una vía central en yugular, bien, eh, y, y eh, y se migró, es un tema de los que vamos a ver ahora, se fue para otro camino, bien, para otro vaso. Hay que ver por qué se fue para aquel lado. Tal vez anatómicamente la persona tenga alguna particularidad y sus estructuras hagan que migre para otra región ese dispositivo. Entonces debería buscarse otro sitio. ¿M? Entonces, muy importante empezar a buscar la historia clínica, recolectar información, bien, del estado hemodinámico, el objetivo terapéutico, el tipo de fármacos, bien, y en relación a eso se va a seleccionar el catéter. Eh, no es lo mismo una vía central, un catéter, un portacat, bien, eh, un PIC port, que ahora está empezando a difundirse un poco más, un catéter midline, bien. Son dispositivos que tal vez
depende la situación clínica, depende el objetivo terapéutico, el tipo de fármaco que se va a colocar, el tiempo de duración de la terapia, eh, se puede seleccionar uno o el otro. ¿Mm? No nos olvidemos que hay que hacer la valoración vascular y por ahora, si están prestando atención, por ahora no usamos el equipo de ultrasonido. Bien, es todo lo que venimos haciendo normalmente, lo que deberíamos hacer normalmente. Vamos a hacer una valoración vascular a ciegas y a palpación, ¿bien? Pero también vamos a agregarle el ultrasonido, depende también el tipo de vaso que uno tenga pensado abordar. Si va a ser una terapia agresiva y se quiere buscar una vena profunda, una valoración visual o con palpación no va a servir, ¿no? Menos en un paciente de menos de 3 kilos, se me ocurre, ¿no? Ahí ya es dificilísimo. Entonces directamente habría que ir con el ultrasonido para valorar. Y ahí ya empezamos a usar el ultrasonido, ahí ya empezamos a obtener datos. Ahí ya vamos a saber cuánto mide el vaso y en relación a cuánto mide vamos a seleccionar el catéter. Vamos a medir la longitud del catéter, si es un catéter largo, y vamos a estimar aproximadamente, bien, dónde debería quedar la punta del catéter. Después, para la punción, ahí vamos a usar el ultrasonido, eso nos va a guiar, bien, nos va a dar calidad y seguridad en la punción. Al progresar el catéter, lo vamos a hacer siempre de manera tradicional. El ultrasonido en la punción solo se usa para guiar la punta de la aguja. Y cuando estemos ya terminando el procedimiento, también hay que hacer una valoración. Bien, habíamos recomendado, o por lo menos yo les había recomendado, de antes de terminar, bueno, miren dónde quedó el catéter. Bien, hoy vamos a hablar un poquito más de eso. Y todo, bien, muy importante todo, se tiene que registrar. Y ese registro que nosotros vamos a hacer, ese registro de enfermería, va a quedar en la historia clínica, ¿no? Entonces va a ser todo un círculo virtuoso. Otra cosa que hay que recordar sí o sí, que a mí me interesa siempre recalcar, por más que me robe un poco de tiempo, es la desinfección del equipo. Bien, usemos peróxido de hidrógeno, amonio cuaternario. Si no tenemos esos, algunas empresas recomiendan hipoclorito de sodio. Bien, por ejemplo, esta empresa Sonostar recomienda amonio cuaternario, eh, peróxido de hidrógeno, ¿bien? Si no se tiene esos desinfectantes, bueno, jabón de lavar las manos, pero no nos olvidemos que hay que desinfectar el equipo y tampoco nos olvidemos de lavarnos las manos, muy importante, ¿bien? Si no, todo lo que es calidad y seguridad, por más que hayamos puesto bien el catéter, se contamina y perdimos, ¿bien? Y pierde sobre todo el paciente. ¿Hasta ahí vamos bien? No, no vi que hayan puesto en el chat. Bien. Pónganme a ver si ya vieron algo o hasta dónde llegaron, qué temas tocaron en relación al ultrasonido. ¿Mm? Bueno, tradicionalmente, por lo menos acá en Argentina, yo creo, me imagino que en Perú también, para confirmar que un dispositivo, un catéter, esté bien colocado, sobre todo un catéter largo como una vía central, bien, se necesita una radiografía para confirmar. En esta radiografía se ve la silueta cardíaca, el callado órtico y acá que es donde se puede ver un poco la vena cava superior, se puede visualizar la imagen, bien, eh, del dispositivo y dónde termina, aproximadamente acá. Bien, está muy lejos de la silueta cardíaca y de lo que sería la vena cava superior, bien, sería el tercio inferior. Y es muy importante que nosotros determinemos, bien, nosotros como equipo de salud, lo digo, ¿no? Determinemos la correcta posición del dispositivo. Primero, porque si está dentro de la cámara cardíaca puede producir alguna taquiarritmia,
Bien, a veces si no se tuvo en cuenta eso y la persona empieza con una taquicardia paroxística supraventricular, eh, puede que el origen sea el dispositivo que está muy progresado. U otro problema es que la punta del catéter esté en cualquier otro vaso y esos fármacos que deberían llegar a la vena cava superior o vena cava inferior, dependiendo del, del sitio de punción, eh, va a mandar estos fármacos a cualquier otra región, ¿bien? Y no va a ser el efecto terapéutico que nosotros buscamos. El tema es que la radiografía tiene ciertas desventajas. Después de que se hace la punción, por lo menos acá en Argentina, el promedio de tiempo en el que llega radiología a hacer el estudio, la imagen, a veces son de varios minutos. Bien, no voy a tirar un número porque depende de la institución, a veces es más rápido y otras veces más corto. Bien, pero generalmente son minutos, es tiempo. Y ahí tenemos un problema. Si ese dispositivo está lesionando una estructura de riesgo, esos minutos pueden implicar un desarrollo de, por ejemplo, un neumotórax hipertensivo. Bien, si estamos hablando de una vía, de una persona que está ventilada, por ejemplo. ¿Mm? O simplemente hasta que se corrobora la posición, se tarda cierto tiempo y ese dispositivo está mal posicionado. El otro problema es que la imagen que vamos a visualizar es solamente un plano y este plano no siempre me dice que está bien colocado. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Bien, ¿se escuchó bien? Perdón que justo pasó un vehículo con un parlante bastante potente. ¿Vamos bien hasta ahí? Necesitaría que en el chat Sí, la viste. me pongan si hay alguna pregunta, hay algún comentario, hay algo que quieran preguntar, lo coloquen, ¿eh? Yo no tengo problema. La colega había dicho el otro día, no hay preguntas equivocadas. Bien, mejor saquémonos la duda ahora. Entonces, en la imagen A, nosotros podemos ver un portacat, bien, un dispositivo con un reservorio que está colocado, bien. Seguramente esto es una vena subclavia o yugular, casi cerca de la vena brachiocefálica izquierda. Se ve cómo desciende y se ve que hace una curvita y sigue descendiendo hasta vena cava superior. La pregunta es, que yo les haría, y díganme ustedes, ¿desciende a vena cava superior? ¿Mm? Mientras vamos a evaluar la imagen B. Acá no se puede visualizar nada. Bien, justo el dispositivo viaja por acá, desciende y la punta del dispositivo queda aproximadamente por acá. Bien, hace esto. Es muy sutil la imagen. Vieron que hay que tener también hay que desarrollar cierto ojo para ver las radiografías. A veces están mal veladas y no se puede visualizar bien. En la tomografía se ve que está en otro vaso e incluso ya formó un trombo acá. ¿Mm? Esta vena, este dispositivo, terminó ubicándose en otro vaso que no debería. Bien, se fue hacia anterior, bien, seguramente en una de estas venas finitas que están en el mediastino. ¿Mm? Entonces, ese dispositivo no está en vena cava superior, sino que está en una vena mucho más chica, generó un trombo aparte, el cual puede después migrar, bien, si es que se retira el dispositivo, y el fármaco que se podría llegar a infundir no va a llegar, ¿no? Claramente. Acá les traigo otras imágenes en las cuales vemos que es algo normal que pueda llegar a pasar. Bien, no nos olvidemos que para la inserción
A veces hay que recurrir a ciertas maniobras en la cual el paciente debe posicionar la cabeza para un lado, para el otro, ¿bien? O incluso inclinarla, cosa de cerrar ciertos vasos y dirigir ese catéter mientras se avanza. Por ejemplo, acá tenemos una vena que es subclavia, ¿bien? Se ingresó con el dispositivo, bajó por la vena brachiocefálica, pero después en vez de seguir bajando hacia la vena cava superior, se dirigió hacia la otra vena brachiocefálica izquierda y se está yendo hacia la subclavia izquierda. ¿Bien? Esa es la imagen de la izquierda. En la imagen del medio se puede ver cómo el dispositivo, ¿bien? Intenta bajar por la vena yugular y izquierda, brachiocefálica izquierda y se va a la vena brachiocefálica derecha. En la imagen de la derecha, acá podemos ver una vena yugular, ¿bien? Y en vez de avanzar hacia la vena brachiocefálica, avanza hacia la vena subclavia y después incluso llega hasta la vena axilar casi, ¿bien? Y son cosas que pueden pasar. A ver, es normal que nuestros cuerpos tengan ciertas particularidades. Y así como estamos viendo en lo que es el tren superior, cómo pueden suceder estas alteraciones anatómicas y eso dificultar la progresión del catéter y migrarlo hacia otro lado, lo mismo puede suceder en los miembros inferiores. Bien, no se va a ir a de la vena ilíaca derecha a la vena ilíaca izquierda, claramente no. Pero tenemos otros problemas. Pueden avanzar, progresar tanto que pueden obstruir o dificultar el drenaje venoso de algunas estructuras. Algunas estructuras son muy importantes, ¿bien? Por ejemplo, a nivel del cuello, el drenaje del encéfalo. A nivel abdominal tenemos el drenaje de los riñones y el drenaje hepático, ¿bien? Y eso nos puede poner en una situación bastante compleja. Y eso que no estamos hablando todavía de trombos, ¿bien? De la generación de trombos, que ahí ya seguramente la luz la van a terminar de obstaculizar muchísimo o por completo. ¿Mm? Acá les traigo una imagen de una vena brachiocefálica. Bien, esta es una vena subclavia, vena yugular y la confluencia formando la vena brachiocefálica. Esta línea hiperecogénica va a corresponder a la pleura. ¿M? Y esta imagen es interesante porque les había hablado el otro día de que los sitios de confluencia de vasos, bien, en este caso vena subclavia y vena yugular, son sitios de mucha turbulencia. Y vemos también la presencia de válvulas. Entonces acá, primero, no nos olvidemos, tenemos que buscar la presencia de coágulos. Segundo, tenemos que poder visualizar a nivel cuando se coloca una vía, ya sea yugular o subclavia, el pasaje de ese dispositivo a la vena brachiocefálica. Bien. Entonces, si es una vena subclavia, se debería ver avanzar desde esta vena subclavia hacia la vena brachiocefálica. Si es yugular, debería ver el dispositivo como baja hacia la vena brachiocefálica. ¿Mm? Vamos bien hasta ahí. ¿Se entendió la imagen? Vamos con la siguiente. Es más, este sitio de punción de la confluencia de la yugular con la axilar, con la subclavia, perdón, para formar esta vena brachiocefálica, es un buen sitio de punción. ¿M? Es un lugar donde te va a permitir la fijación al hombro, ¿bien? Que es mucho más cómoda
que fijarlo hacia la cabeza, donde puede tener el pelo, donde puede estar el pabellón auricular, donde va a estar todo el tiempo en movimiento por el movimiento de la cabeza, ¿bien? Entonces es un buen sitio de punción esa confluencia yugular con subclavia, ¿bien? Acá tenemos la yugular, ¿bien? La subclavia y cómo se forma esta vena brachiocefálica por acá. Esta imagen es de un transductor microlineal, no es neonatal. No se olviden que cuando hablan de los tipos de transductores, tienen que pensarlo no tanto por el tipo o el nombre del transductor, sino por la frecuencia. Hay distintos equipos, según la marca y la capacidad del equipo, puede llegar a tener más o menos frecuencia. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un transductor lineal que es del mismo tamaño que este, que llega a 10 MHz. Bien, 10 MHz me permite una buena visualización, pero hay transductores que llegan a 15, que llegan a 20 MHz. Bien, si no me equivoco, este transductor debe tener una frecuencia de unos 15 MHz. Bien, tiene una linda imagen. ¿Mm? Eh, Los transductores neonatales o los que les dicen los palitos de hockey, esos manejan frecuencias de 15, 20 MHz, depende dónde los compren. Pero también pueden encontrar transductores lineales de adulto que pueden manejar frecuencias muy altas. ¿Mm? Eh, pero acá en la imagen se ve que es un transductor un microlineal. Bien, es un lineal para pediatría. Tiene una imagen bastante respetable, ¿eh? Es muy buena. Así que bueno, sí, se podría llegar a ver. Sí, sí, sí. El tema es, a ver, setear la imagen. Bien. Nosotros solamente con ajustar la frecuencia a 10 no lograríamos mucho. Tenemos que ajustar la ganancia, el foco, tenemos que ajustar el ángulo, reducir un poco eh, la armónica, trabajar con muchas perillas, ¿bien? Y eso nos va a permitir obtener una imagen bastante respetable. Depende del equipo, tiene más perillas para mejorar esa imagen o no. Bien, yo tengo uno que no tiene tantas perillas, pero yo más o menos ya me fui acostumbrando a acomodar la imagen, pero en mi laburo, en mi trabajo, perdón, palabra de acá de Argentina, en mi trabajo hay un equipo que es marca Esaote, que lo usan para, ¿cómo se llama? Para valorar las mamas, para hacer ecografías mamarias, que tienen una muy buena imagen y esos tienen muchas perillas, muchos botones con los cuales puedes mejorar la imagen, corrigiendo el ángulo del sonido, corrigiéndole la armónica, corrigiéndole el foco, la ganancia, uno puede llegar a obtener una imagen bastante respetable. Bien. La frecuencia ayuda mucho, pero también hay que conocer el equipo para irlo programando. Em, ¿Qué libro? Hay muchos, pero la realidad es que te conviene un curso presencial y no sé si tampoco, yo te diría lo que más te conviene es empezar a usar el equipo que tenés en tu servicio y empezar a buscar las perillas, qué perillas tiene y después buscar en el libro del manual del usuario de la empresa qué te puede servir. La realidad es esa, cada equipo va a tener tantas perillas y a veces les ponen nombres diferentes. Por ejemplo, a la profundidad
Algunos equipos le ponen Prof, otros equipos le ponen Deep, otros equipos le ponen, no me acuerdo qué otro nombre había visto. Eh, bueno, esos dos, quédense con esos dos. Entonces, depende del equipo, vas a tener una u otra perilla. ¿Vamos bien hasta ahí? Recomendación, empiecen a conocer los equipos de ultrasonido que tienen en sus servicios. Lo mejor es que conozcan el equipo y empiecen a tocar las perillas. Romper no se va a romper. Desprogramar, la realidad es que se puede volver a reprogramar solo, eso no hay mucho problema. Ahora vamos a ir viendo las venas. Por ejemplo, las venas, no se olviden, en realidad voy a decirlo bien técnico, los vasos se van a ver anicogénicos, o sea, venas o arterias se van a ver negros. Bien, entonces los vasos siempre se van a ver anicogénicos. El tema es que nosotros tenemos que aprender a diferenciar si es una vena o es una arteria, ¿bien? Porque son muy parecidos con el ultrasonido. Habíamos dicho que para diferenciarlos hay que comprimir, ¿bien? Hay que presionar el transductor contra el cuerpo de la persona. La vena colapsa, o sea, va a cerrarse. La arteria no, y va a empezar a latir la arteria, ¿bien? Ahora igual cada vez que vaya pasando por las distintas imágenes les voy a ir mostrando. Em, Otra pregunta. ¿Por qué cuando se inserta la aguja y se observa que está llegando a la vena, pero no es así, es como que se le ve, se le va por encima? Tal vez tiene que ver algo con los grados en que se inserta la aguja. Bueno, mira esto. Acá tenemos una linda imagen de la aguja. Hay dos cuestiones. En un plano longitudinal, como este, alinear el transductor, o sea, la imagen del transductor con la aguja es difícil. Bien, yo me acostumbré a punzar de esta manera, pero la realidad es que es un poco difícil porque imagínate que hay que alinear 1 milímetro que va a corresponder al transductor con otro milímetro que va a corresponder a la aguja. Bien, hay que tener mucha práctica. Y encima, si está medio cruzado, bien, medio en diagonal la aguja, tal vez esta punta que nosotros estamos viendo como la punta de la aguja no es la punta, sino que es la mitad de la aguja. Y en realidad la aguja está más adelante perforando eh, alguna otra estructura. Esta imagen, acuérdense que las imágenes ecográficas tienen dos planos. Bien, vamos a verlo. No, esta no. Este es un buen plano. A ver si tengo otro. Perdón, ¿eh? Ahí va, miren. ¿Ven este vaso? Este vaso está circular. Y acá hay otro vaso circular. Acá ya tienen la referencia. Esta es una arteria carótida y esta es una vena yugular. Cuando los vasos se ven circulares, son un plano transversal. Bien. Cuando los vasos se vean longitudinales, bien, largos, como tubos, son un plano longitudinal. Bien. Las punciones se pueden hacer en ambas maneras. Se pueden hacer en un plano transversal o en un plano longitudinal. Hay gente que tiene mucha más práctica que yo punzando en un plano transversal. Yo tengo bastante práctica punzando en un plano longitudinal. Bien. Eso depende del operador. La realidad es que es así. Ustedes tal vez van a escuchar que les dicen em, la mejor manera de punzar es en un plano transversal, la mejor manera de punzar es en un plano longitudinal, pero eso depende del operador. Esta imagen es un plano longitudinal, ¿bien? Porque se ve la vena subclavia, la yugular en un plano transversal, viste que no se ve
una columna hacia arriba y la vena brachiocefálica en un plano longitudinal. Bien. Mira, vuelvo a repetir, eso depende de la práctica de cada uno. Sí, muchos recomiendan más el plano transversal porque en Neo, como es todo mucho más chiquitito, están en las estructuras mucho más juntas, es por seguridad conviene punzar en un plano transversal, ¿bien? Pero después es la práctica de cada uno. Eso lo vas a ir decidiendo vos con tu práctica. Sí, lo que yo he escuchado bastante es que recomiendan el plano transversal por eso, por seguridad. Yo por seguridad voy a algunos vasos bien específicos, por ejemplo. Bien, yo intento buscar siempre la vena basílica que está sola, entonces de esa manera me obvio la parte de que tenga el riesgo de punzar alguna arteria, algún nervio. ¿Mm? Sí, cuando se punza es necesario empezar a adoptar maniobras, vamos a llamarlo de esta manera. Por ejemplo, ponerle bastante gel en la superficie, un gel estéril claramente, y cuando uno apoya el transductor, no apoyarlo en la piel, sino apoyarlo en el gel. El gel va a mejorar mucho la frecuencia del sonido y mejora también un poco la imagen. Bien. Y depende cómo uno posiciona el transductor, lo puede poner un poco en diagonal y ahí también te permite mejorar un poco la imagen. Pero en vez de verla así, la imagen la vas a ver como inclinada. Bien, pero eso es después práctica. Eso es practicar, practicar. Bien. Muy importante que nosotros entonces identifiquemos bien esta estructura, estas estructuras, la vena axilar, la vena subclavia, perdón, vena yugular y la vena brachiocefálica para buscar trombos, para ver que el catéter esté pasando por ahí. Bien. Ustedes habían dicho que no todos eran de neonatología. Bien. Tenemos un tema en pediatría y en adultos. A veces abordar la vena cava superior es un poco difícil, ¿bien? Una forma correcta de maniobrar el transductor, ahora lo vamos a ver. Voy a ver si les puedo poner otra diapositiva. Em, Cuando uno quiera valorar la posición del catéter, imagínense que está bajando del cuello o yendo desde lo que sería el miembro superior. En un paciente pediátrico o en un paciente adulto que tiene los huesos ya bastante compactos, no va a permitir que el sonido pase a través de ellos, por lo tanto no vamos a poder llegar a visualizar la vena cava superior. Entonces ahí tenemos que empezar a maniobrar, ¿bien? Algunas maniobras que podemos hacer es mirarlos a través de ventanas cardíacas. ¿Mm? ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a buscar el corazón y viendo el corazón y ubicando la confluencia de la vena cava superior o inferior, podemos llegar a definir si el catéter está bien posicionado o mal posicionado. ¿Qué quiero decir? Esta es una ventana bastante común, esta, que se usa en emergencia en la cual se va a posicionar el transductor debajo del apéndice sifoides, acá tenemos la imagen, ¿bien? Y vamos a apuntar hacia arriba, hacia el corazón, ¿bien? Vamos a inclinar el transductor y apuntamos hacia el corazón, y de esa manera vamos a obtener esta imagen. Vamos a ver el hígado por acá arriba, ¿ven? La silueta cardíaca, y esta ventana es buena porque nos permite ver sobre todo la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y lo que a nosotros nos importa es la aurícula derecha, buscar la vena cava inferior, perdón, que está por acá hacia la izquierda, y la vena cava superior, que después va a aparecer
en la mitad de la pantalla. ¿Bien? Eh, ¿Qué tenemos que ver, o mejor dicho, qué no tenemos que ver que haya un catéter dentro de la aurícula? ¿Bien? ¿Qué podemos llegar a ver en la vena cava superior, que va a aparecer por acá? Ahora les muestro una imagen. El catéter, ¿bien? Pero nunca tiene que estar dentro de la cavidad. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende la imagen? Entonces buscamos la silueta cardíaca, la aurícula derecha, y dentro de la aurícula derecha no tiene que haber ningún dispositivo, ningún catéter, y vamos a buscar la vena cava superior. En el caso de la vena cava inferior no debería llegar los catéteres hasta esa altura. Ah. Esta misma ventana a nosotros nos va a permitir, bien, después de que se haga una punción, también hay otra maniobra que se puede usar para corroborar la posición del catéter, que es el bubble test o el test de burbujas. Bien, entonces tenemos aurícula derecha, ventrículo derecho y a solución fisiológica, solución salina 0,9%, se la agita mucho, bien, cosa de que se mezcle con un poco de aire y se instila esa solución salina con un poco de aire para que cuando se instile nos genere esta imagen las cámaras cardíacas. Vamos a interpretarlas. ¿Por qué no se pone esto? Ahí va. Vamos a interpretarlas. Si el tiempo en el que yo instilo y se ve la imagen es menos de 2 segundos, ese dispositivo seguramente está en el tercio inferior de la vena cava superior. Bien. Si el tiempo que tarda entre que se instila y aparece esta imagen es más de 2 segundos, y seguramente puede que esté muy por arriba o en cualquier otro vaso, en cualquier otra vena. ¿Bien? Otra ventana, esta en realidad, esta es para que la conozcan. ¿Bien? Es un poco difícil de enganchar para personas que no tienen mucho entrenamiento, pero también te permite ver las cámaras cardíacas, sobre todo aurícula derecha, ¿bien? Y también les permitiría evaluar la vena cavas superior. Y esto es una ventana apical del corazón, ¿bien? Se ubica más o menos como en el electrocardiograma se ubica el B4, línea media clavicular, aproximadamente cuarto espacio intercostal, quinto espacio intercostal, y uno maniobra, ¿bien? Hasta obtener esta imagen de las 4 cámaras del corazón. Y uno va maniobrando, cosa de identificar que no haya ningún dispositivo en la aurícula derecha. ¿Mm? El transductor volumétrico, ¿y en qué posición colocamos el transductor? Ah, ¿con qué imagen me decías esa pregunta, Ney? Acá yo les mostré 2 ventanas, ¿bien? El transductor volumétrico yo lo conozco como transductor sectorial, ¿bien? Entiendo que sea volumétrico porque les permite medir volúmenes de las cavidades cardíacas, me imagino que debe ser por eso. Yo lo conozco como sectorial o cardíaco, el transductor, ¿bien? ¿En qué posición lo ponemos? La más cómoda que les va a servir a ustedes, la más rápida, es debajo del apéndice sifoides, se inclinan hacia el abdomen, la cola del transductor, y apuntan hacia el corazón. El corazón está por acá. Apuntan hacia arriba. Bien. Y ahí debería aparecer la imagen. Esa imagen es Mm, fácil de no, obtener. una eco. Ajá. ¿Cómo? Sí, se debe presionar, no siempre, no tanto. Eh, en un adulto sí se va a presionar bastante, porque
A veces la cámara cardíaca es muy grande. eh, pero vamos atrás, que la imagen es más linda. Acá. A veces hay que simplemente con apoyar e inclinarse ya va a aparecer en neonatología, en pediatría, va a aparecer fácil. Claramente que a veces las vísceras pueden estar en el medio, la cámara cardíaca, la cámara gástrica, perdón, puede estar en el medio. Eh, Ahí tal vez hay que desplazarse un poquitito, pero no debería presionar mucho. Para lo que es pediatría, a mí nunca me costó. En adulto me costó bastante porque ahí sí, la cámara gástrica, el colon, las vísceras, el intestino delgado, está a veces lleno de aire y, y sube suben todas las vísceras para arriba, entonces no te deja ver. Bien. Esta otra ventana, que es una ventana apical, esta es un poco más difícil de obtener, ¿bien? Pero es como la que tiene una ventana mucho más limpia, más directa, pero esta es más difícil de obtener. ¿En qué sector de la imagen dijo que debemos fijarnos? Vamos con la que es más fácil para ustedes. Bien, miren acá la imagen del medio. Este es el dibujo, bien, la representación de lo que van a ver. Tenemos que buscar en la aurícula derecha y, esperen que muevo esto, a la aurícula derecha, bien, va a entrar la vena cava superior, bien, y también va a entrar la vena cava inferior, pero la vena cava inferior nunca debería llegar ningún catéter. Ahí ya estamos haciendo demasiado mal las cosas. En la vena cava superior la buscamos más o menos a la mitad de la imagen y ahí debería aparecer y visualizarse, bien, el dispositivo. Esta es la aurícula derecha. Miren, avanzo un poquito más adelante y acá tenés la imagen. Entonces, las imágenes que estoy mostrando, algunas sí, esta por ejemplo es de pediatría. Bien, el tema es que en pediatría a veces es más complicado que entiendan la imagen. En cambio, en un corazón de un adulto es como más fácil enseñarlo. Por ejemplo, esta imagen es de un paciente pediátrico. Acá está el aurícula derecha, bien, vena cava inferior, bien, este es el hígado, aurícula derecha, y vena cava superior. En las cavidades cardíacas no debería aparecer ninguna imagen, nunca debería aparecer una imagen. Y ustedes me pueden decir, ¿y esto qué es? Bueno, este es el catéter que está dentro de la cavidad. Bien, esto está demasiado progresado. Acá lo pueden medir y después retiran 2 centímetros, que es lo que hicieron acá. Bien, ven que acá ahora la cavidad quedó totalmente anecogénica, no hay ningún contenido. No siempre se ve dentro como una línea, acá se ve como un puntito. Bien, porque la línea se va a ver si es que justo alineamos el transductor con el catéter. Pero si no, muchas veces vamos a verlo como un punto. Pero acuérdense de esto, dentro de las cavidades cardíacas no se tiene que ver nada. A lo sumo se puede ver alguna cuerda tendinosa en un ventrículo, pero no debería tener nada. Bien, si se ve algo, hay que avisar al médico, hay que maniobrar bien para definir que no sea ningún contenido ecogénico, como por ejemplo un trombo o el catéter. Bien, ¿se entendió esta imagen, no? Para mí esta es como la más fácil de entenderse, porque acá tenemos la aurícula derecha con una imagen ecogénica adentro, bien, después midieron cuánto progresó ese catéter y lo retiraron 2 centímetros y ahora la aurícula derecha quedó vacía. Vieron que es difícil.
Estas cosas, esto de cámaras cardíacas está bueno, bien identificarlo, pero lo mejor sería hacerlo en un taller. Pero ustedes acuérdense de esto. En las cámaras cardíacas no hay que ver nada, ¿bien? No se tiene que ver nada. Después con el tiempo vamos a ir mejorando un poquitito esto, la maniobra, ¿bien? Esta ventana es una ventana succifoidea porque se ve el hígado y del hígado directamente ya se pasa al corazón, que está acá. Ujú. O sea, esta es la imagen de pediatría, la que recién les mostré que se movía, sería esta, de un adulto. ¿Ven cómo cambió, no? La forma, pero en la imagen de adulto es mucho más fácil de entenderla, porque acá tenés las cuatro cavidades que se pueden llegar a diferenciar acá en movimiento. Acá en una imagen estática se diferencian bien. Aurícula, ventrículo, y esta es la imagen en pediatría. Cuando va creciendo, el paciente se le va reacomodando todo. ¿Mm? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cómo venimos? ¿El tiempo? Vamos, vamos.